Tamara Colipán y Ramón Cayumil, dos jóvenes actores del Gualmapu. El teatro ha estado presente siempre en la cosmovisión mapuche, a través de la voz y el movimiento. Es el canto de la tierra, la voz de la tierra. Veamos qué tienen que decir estos dos jóvenes actores. En el colegio, ya en la enseñanza media, empecé con un grupo de teatro donde ahí con amigas y amigos me empecé a como entusiasmar con este tema. No estaba para nada en mis planes el teatro. Y ya, bueno, el año 2000 ya vendría siendo, cuando salí del colegio, eh, me preparé como para ir a postular a la Universidad de Chile, donde no quedé. Y me di ese año y me preparé con Jaime Llori. Ya. Entonces empecé a hacer clases de danza con él, iba todos los días, teníamos clases en el Teatro Municipal, entonces ahí de a poco como que empiezas a conectarte con más gente, con gente ahí del ámbito artístico. Y ya cuando me tocaba de nuevo, fui de nuevo a la Chile y tampoco quedé nuevamente. Y justo ese año se abrió la carrera de teatro acá en la Universidad Mayor. Era como una necesidad también, una búsqueda, porque en ese tiempo había mucho movimiento estudiantil, movimiento social contra la dictadura, entonces había una necesidad de expresar, de cantar, de hacer lo prohibido, porque toda la música latinoamericana, todo lo que era la nueva trova en ese tiempo era prohibido. Y como es prohibido, uno la busca más. La música de los jaivas, de los inti, que la payún era prohibido, pero sin embargo llegaban con los cassettes, copia de la copia de la copia, y teníamos acceso a eso y claro, nos gustaba. Y después la idea era poder sacar un temita de eso con instrumentos y en las peñas folclóricas cantar y gritar ahí, iba a caer y todo. Entonces, esa era como la emoción que uno iba como descubriendo. Y éramos nosotros la primera generación, entonces no había nadie más que nosotros. La universidad estaba tratando de entender en qué mundo se había metido al tener teatro en esa universidad. Entonces la escuela se fue formando con nosotros también. Y eso era entretenido y además fuimos muchos. Entramos ese año como 33, que después poco a poco fueron quedando atrás. Pero sí, a mí me entusiasmó y los profesores que tuvimos también en primer año, además que en primer año uno se engrupe caleta. Entonces, claro, teníamos estos profesores de acrobacia, movimiento, que era como, guau, sí, yo quiero todo eso. Así que bien, de ahí las ganas de irme a Santiago se fumaron. Por ejemplo, porque era la primera carrera que se hacía de teatro acá en la región de la Araucanía. ¿Cómo crees que fue el impacto que tuvo esa carrera para las artes escénicas acá en la región? Mira, yo lo veo ahora y nada, siento que fue muy, muy positivo porque finalmente la universidad vino como a dejar varias semillas que después, bueno, la universidad terminó en Santiago, entonces ya las últimas generaciones terminaron también en Santiago y se quedaron muchos allá. Y acá llegaba gente de Punta Arenas, de Valdivia, de Osorno, de todo el sur de Chile además. Y en ese sentido, claro, porque ahora si tú como que ves un poco el teatro que se hace en Temuco, en la región, están los del teatro del TATUM, que eran quienes venían llevando el teatro vivo acá en la región, y luego como que salieron todos los de la Mayor. Claro. Claro, los de la Mayor, como que claro. hay una escuela igual importante, que han desarrollado Claro. procesos creativos, obras. Claro, y lo bueno que nosotros también tuvimos en ese momento fue que todos nuestros exámenes ya a partir de primer año fueron a público. Entonces ya los mismos alumnos de la universidad ya sabían que a fin de semestre iba a haber examen de este, examen de este, examen de este, y eran todos abiertos a público. Entonces ya como que se empezaba a armar un poco más de movimiento en ese sentido, de más cosas de ir a ver. Sí, yo venía tocando instrumentos mapuche desde ya niño, porque participábamos en la ceremonia en la comunidad del lado, íbamos todos, estábamos 2 días ya
y yo ya estaba tocando pifilca y por ahí le hacía empeño a la chuchuca. No tenía mi instrumento en ese tiempo, pero apenas por ahí podía conseguir, a ratito iba tocando y me gustaba. Y donde estaban los maestros, los que tocan pifilca, me gustaba estar cerca escuchando todo. Y con el cultrún, con el ritmo de los cultrunes me pasaba eso de esa cosa como que te conecta. Empieza como a sentir una emoción, una sensación especial. Que yo creo que todos sentimos algo especial con el instrumento, pero con los cultrunes me pasa de bien chico, me pasaba eso, de sentirme como atraído por esos sonidos. Y como que mi energía o mi puille, como decimos en Mapuzungún, se sentía muy contento, relajado con esos sonidos. Y que después lo fui entendiendo por qué. Yo siempre me he desempeñado más en el trabajo de actriz, porque siempre en este mundo del teatro uno como que las hace de todas, po, de director, de actor, de gestor cultural, de todo, porque hay que hacerse la pega desde cero. Yo he tenido la suerte, porque lo considero como suerte, el poder siempre estar como del lado más de ese lado de mi trabajo, como desde la actuación, que es lo que más me gusta. Y bueno, cuando salimos de la universidad, al tiro la universidad tiró un proyecto y nosotros pudimos trabajar al tiro más profesionalmente, de algún modo, para decirlo, con un proyecto al tiro después de salir de la U. Y ahí empecé a dar clase en colegio, todo intuitivo, porque la malla de la carrera no tuvo pedagogía teatral. Entonces, pura intuición nomás. Y ahí entre clases y proyectos a los que íbamos postulando con los mismos compañeros que se iban armando compañía, íbamos postulando a los famosos Fondart y así nos íbamos manteniendo. Claro. Y también compañías, pues, También compañías, claro. Tenemos el Teatro en Tránsito, que Teatro en Tránsito es como organización en tránsito, teatro en tránsito, productor en tránsito, que es ahí donde trabajo con Jaime, mi pareja, y varios otros compañeros también. Y ahora estoy también con el colectivo Pandora, que esas son como mis compañías más estables. Ya. Pero claro, hemos participado porque así como salen proyectos, vamos armando compañías y después esas compañías se mueren con el proyecto y vuelven a nacer otras. Claro. Así. Y esa, como te digo, te nombré esas dos como las más estables. Estuve tocando en Imperial como 13 años con una agrupación Tiempo Nuevo, que fue mi primera escuela musical, pero así autodidacta, ¿no? Y fui descubriendo sonido, melodía cuando salíamos a mochilear a Valdivia, a Puerto Montt, en ese tiempo de joven. Y fui descubriendo ahí por los sonidos, la música, no es por academia, por escuela. Oye, ¿y el charango y todo eso era porque era más música andina? Sí, me gustaba mucho por la diferencia, por que tiene el sonido. Porque aquí en la crianza, acá en el campo, uno escuchaba ranchera, como inicialmente en ese tiempo. Iba a una fiesta, que se iba en la otra comunidad, ranchera toda la tarde, música mexicana y cumbia. Y eso era como el acceso que tenía uno a música. Y en la radio, que en ese tiempo mucha música de popular, balada, música romántica y folclore, bien poco. Y habían algunos programas especiales que yo buscaba por ahí después, en Radio Chilena, me estoy acordando, Nuestro Canto, en Radio Cooperativa. Y teníamos en ese tiempo una radio chiquitita que tenía onda corta. Que no sé cómo lo compramos, fue nuestra primera radio. Y tenía esa gracia, que en la noche como a las 11, a las 12 empezaba a chicharrear, a buscar emisora de otras partes. Entonces llegaba Radio Neverland de Holanda y ahí estábamos en la almohada escuchando Radio Neverland, Radio Moscú, y había un programa a las 11:30 creo que era, se llamaba Escucha Chile, Radio Magallanes. O sea, dentro de Radio Moscú había un espacio, se conectaba y era la Radio Magallanes y empezaba un tema de Inti Illimani. Y yo atento todos los días escuchando a esa hora. Y ahí iba agarrando esa otra influencia. Y en el fondo era como esa búsqueda también que uno va teniendo. Y a tratar de salir del mundo de la música ranchera, de la cumbia, buscar otras sonoridades, otras temas.
Y algo debe haber en uno, en su ser espiritual o en su ser, no sé, que te lleva a buscar otras cosas. Entonces yo andaba en esa búsqueda. Mira, primero, bueno, tuvimos De Género, esa fue nuestra primera Ya. obra, y que esa fue, claro, una creación más libre, que a partir de improvisación y con la ayuda de un compañero dramaturgista, fuimos armando esa obra que hablaba, claro, de género. Y ya la más fuerte fue igual un poco porque eran 2 actrices solamente que estaban en escena, que era un poco cómo se nos venía armando ya nuestro equipo. Y nos pareció una obra interesante como punto de partida para después darle una vuelta y decir lo que de verdad queríamos decir. ¿Y qué era lo que querían decir? Bueno, ahí trabajábamos con el tema de la misoginia. Ya. De la misoginia y el análisis de varios autores que a lo largo de la historia han armado una imagen errónea de la mujer. Han representado Claro, y han construido. exacto. Después me fui a estudiar a Temuco, a la Católica, y ahí me fui vinculando con otros chicos, bueno, que ya venían haciendo teatro, que eran amigos míos también de infancia algunos, como estoy recordando a Domingo Colicoy, que era el director de la compañía de teatro mapuche, el taller artístico cultural mapuche, TACUM. Y ellos venían trabajando obras, pero de creación colectiva, entre ellos mismos. Elegían un tema, una temática mapuche, de historia mapuche, como por ejemplo Quilapán. Se preocuparon harto de saber quién era Quilapán, qué función cumplió en la historia mapuche en defender el territorio. Empezaron a leer, a documentarse. Y sobre eso construyeron un guión y entre ellos, así de forma autodidacta, nomás entre ellos mismos, construyeron una obra maravillosa. Así también tenían otra que se llamaba Quichamillahue, que era como retomar la historia de los lavaderos de oro cuando llegaron los españoles y sometieron a trabajo forzado a los mapuches a sacar oro, y en ese trabajo estaban los capitanes, los encomenderos y el cura, la iglesia, todos buscando su tajada. Entonces eso lo fueron representando en una puesta en escena maravillosa donde era como casi real, pues, con la vestimenta, los instrumentos y cómo los peñis estaban ahí hablando en mapuzungún y se daban estos enfrentamientos, estas contradicciones, y lo ponían en escena y era como cuando ponían eso en escena en las comunidades, porque el teatro no era para la gente muy conocido, un género que en la comunidad no se veía. Elitista, quizás. Claro, elitista, el teatro que se ve en la sala de teatro y donde son obras de, no sé, de autores conocidos que son de otro mundo. Claro. Pero en este caso era como una obra que representaba eso, la lucha, el enfrentamiento, de cómo nos quisieron someter y cómo las peñas se levantaron y atacaron y en escena, ¿no? En Mapuzungún, con instrumentos y todo, con chiripa. No, Oye, era muy bacana esa. ¿y la recepción de las comunidades con la obra que Era como, generaba, yo me acuerdo, mucha emoción. Habían abuelitas que lloraban, porque estaba el español y ¡pam! Y el peña de espalda así, pues, con una escopeta de fogueo, no sé. Pero después venía la respuesta cuando los peñas agarraban a los otros y salían. Al final siempre ganaban los peñas. Oye, ¿y cuál crees que podría ser como el rol de las artes escénicas y el teatro en esa construcción de lo que queremos decir, en lo que se quiere decir? Mira, yo bueno, con este proceso, con las Pandoras, como que me he dado cuenta de cómo se entregan esos mensajes una vez, y algo que siempre repetimos a veces en nuestros conversatorios, es que una de nuestras primeras funciones, de hecho que tuvimos acá en Padre Las Casas, después en un conversatorio había un grupo de mujeres feministas que fue a ver la obra y una hizo una reflexión que decía que ellas siempre llegaban a los colegios, por ejemplo, a dar charlas y cosas con un discurso más duro, y a veces les costaba entrar y hacer sentido a sus palabras. Y ellas sentían que a través de la obra de teatro, por ejemplo, llegaba de otra forma, más amable o menos al choque, que para alguna gente le puede caer mal
esa forma, y que de la misma forma se entregaba el mensaje, pero era un poco más amable y tú finalmente te ibas con la reflexión a tu casa. Bueno, siempre había una historia de abuso, atropello contra nuestro pueblo, contra las comunidades. Y en dictadura era peor, entonces habían muchos dirigentes mapuches relegados o exiliados, y otros simplemente habían desaparecido, torturados. Y había un movimiento ya de comunidades en resistencia en el tiempo de dictadura, algunas recuperaciones de tierra. Entonces estaban generando ahí varias organizaciones mapuches, se juntaban y había una efervescencia social. Y en ese contexto había que expresar, poder transmitir los mensajes y estos chicos jóvenes en ese tiempo vieron el teatro como una herramienta. Entonces empezaron ahí a trabajar así, pero sin técnicas, digamos, teatrales, sino de a poco fueron adquiriendo. Después por ahí fueron invitados algunos a capacitaciones en tema de teatro y así el domingo me acuerdo que fue participando en eso y fue tomando la dirección del taller de este grupo, el domingo Colicón. Y participaban chicos de las comunidades, principalmente, en ese tiempo. Y el grupo duró harto tiempo con este trabajo, bien potente, pues igual hicieron gira por el país, eh, también salieron de Chile al extranjero con muestras teatrales. Así que fue como una etapa bien interesante que contribuyó al movimiento social mapuche, porque más que un discurso o no sé, el colocar en escena estas situaciones hacía que mucha gente empezara a pensar y a replantearse y a perder el miedo también. Estábamos conversando sobre la obra Pandora y de cómo había sido la relación que habías tenido con los establecimientos escolares o las audiencias del público. ¿Y por qué hablar de esos temas, por ejemplo, de género, de la violencia, de lo violento que puede ser que te representen de alguna manera también? Claro. ¿Por qué desde el teatro? Bueno, desde el teatro porque es como a lo que nos dedicamos, ¿cierto? Pero como que, bueno, nosotros con las Pandora estamos del 2016, 2017, donde todo este tema del feminismo estaba recién empezando a tener esta nueva ola fuerte. Entonces, y trabajamos desde nuestras experiencias, como que también ahí vivimos un proceso de nosotras darnos cuenta. Así como en algún momento al principio del proceso estuvimos estudiando, investigando, leímos, y después ya todo el tema de improvisación era a partir de nuestras experiencias, de nuestras improvisaciones y como te digo, ese darse cuenta, el decir, oh, sí, mira, oh, oh. Y asimismo después tú lo ves en el público, cuando también ellos logran darse cuenta y hacer el clic en cosas mínimas también, porque la obra de género que fue nuestro primer montaje hablaba de como de los micromachismos, entonces darnos cuenta de todos esos detalles también. Había una historia básica con la que partieron que era como retomar los EPEos, los cuentos y ponerlo en escena. Y entonces estaba el Melipilún, que era una historia de cómo el zorro, que era el invasor, que representaba a todos los invasores que vienen a adueñarse de las tierras, pretendía quitarle las tierras a unas liebres que vivían en un espacio. Y las liebres estaban ahí, pues, y se producía ese diálogo. Entonces esa obra le gustaba tanto a los niños, a los jóvenes, que después el Melipilún lo veía en el Alto Biobío, en la zona de la agencia, aquí mismo nosotros en la comunidad replicamos el Melipilún. Y cada grupo de jóvenes le iba poniendo más cosas. Oye, ¿y se basaban en el EPEU? En un EPO, sí, eso ¿Pero estaba esos basado en eso. EPEU existían o lo fueron? Bueno, existen, porque han existido. Los chicos los tomaban y los adaptaban a un guión teatral. Claro. Sí, y entonces caracterizaban personajes y era como todo un montaje, una puesta en escena. ¿Y por qué hicieron el vínculo con el EPEU? Porque de alguna forma el EPO entrega elementos culturales propios y están en la memoria de la gente los EPO. Entonces
lo que yo creo que hicieron ellos fue tomarlo y colocarlo en escena a través del arte escénico, para llegar a más gente, para motivar, para generar discusión. Al final era una herramienta muy válida porque después de la obra de teatro se daba el espacio de conversación y de discusión y reflexión en Mapuzungún ¿A y ti te, castellano. a ti te parece que estaba bien como esto de que el EPU lo transformaran quizá a eso? ¿Qué te parece eso, Xavi? Yo creo que está bien, ¿Sí? sí, está bien, porque todo vale, todo aporta. No se desvirtúa mucho, sino cambia un poco tal vez el, ¿cómo se puede decir? El formato de sacarlo de un relato oral donde una persona cuenta la historia, colocarlo en una escena donde ya los personajes son como representados a través de algún actor. En el caso del zorro, aparece como caracterizado el león o la liebre y se produce ahí el juego en el escenario y es divertido. Es más Y la atractivo. música, incorpora harta música. Mira, justo nos tocó ahora estar en un proceso con el colectivo Pandora también. La obra se llama En ningún jardín de Chile un niño puede ser flor. Como que de ahí empezamos. Y ha sido un proceso extraño. Bueno, partimos con el tema de la investigación, entonces ahí en ese sentido el Zoom no, no nos convocó bien. Ya esa primera parte fue muy de conexión, no nos veíamos mucho y ahora ya estamos en una etapa más de lograr reunirnos y tener ensayos presenciales, intercalado también con los ensayos virtuales. Y bueno, cuando empezamos en este proceso, incluso antes de comenzar, la verdad, nos replanteamos el hecho de cómo va a ser este montaje en medio de una pandemia. Nos vamos a poder juntar, vamos a poder ensayar, vamos a poder tener funciones. Entonces, nuestras preguntas no tenían respuesta, porque hoy día no hay ese tipo de respuesta. Entonces, tomamos la decisión de hacer un cambio en el producto, por llamarlo de alguna forma, que nosotros íbamos a retribuir al ministerio, porque este también es un proyecto Fondar. Entonces decidimos que ese producto iba a ser una especie de documental del proceso de creación, como para no caer en hacer teatro por virtual, así teatro por Zoom o teatro online, porque no lo entendíamos, no sabíamos cómo hacerlo, la verdad. Entonces, por eso finalmente tomamos esa decisión, que estamos ahora en proceso. Este proceso debería terminar más o menos en junio, donde el resultado sería este documental, pero además nosotros necesitamos y queremos quedarnos con algo escénico también, para Claro. que en algún futuro En algún futuro que poder nos podamos volver a sacarlo juntar. a la luz. Andaban buscando a alguien que hiciera percusión y le pusiera la música a la obra. Música, iba a ser con música en vivo. Y por ahí me contactaron y fue una reunión de trabajo. Me presentaron el proyecto, me dijeron en qué consistía. Y yo encantado, entré ahí. Y ese fue como el vínculo ya más con teatro. Claro, la experiencia del Tacum ya había visto cosas interesantes, pues había visto puesta en escena y todo eso, cómo caracterizar personajes, pero no había estado tan de lleno. Entonces ahí fue el 2010 con la compañía Calatos, o no sé, Calatos creo, con la Mauchi y el Cirano, que se habían ganado un fondar y tenían que representar una obra que era el Chumpal, el espíritu del agua, y estaban así como buscándolo a la gente para que se incorporara. Y ahí fue el vínculo más directo. Conocí a toda la gente del teatro y también estaba Javi en esa obra, en ese montaje, o después en el otro. Después, en Después en el el otro. viaje al cultura, Sí, ese fue el 2010-2011. el 2012. Entonces ahí me vinculé con ellos, pues empezamos en los ensayos, a harto movimiento corporal, trabajo de respiración, expiración, trabajo vocal. Yo iba a ser el músico nomás, pero igual me metía a todo ese ejercicio y fui aprendiendo todas esas cosas que son herramientas. Y bueno, se logró hacer ese montaje y fue presentado en diferentes partes, colegios, y ahí yo andaba con mi instrumento y me instalaba ahí al lado. Pienso yo que las artes escénicas son como una de las áreas de las artes
que se han visto muy interpeladas en su esencia, como del presente, del estar, Exacto. del compartir, del trabajo colectivo. Sí, mucho, mucho. Y también los cuestionamientos de sentir que, como de que las cosas podrían igual ser con las modificaciones que todo ha tenido que tener, pero que igual podría ser, pero como que uno no ve las voluntades para que las cosas Mm, puedan ser así. Entonces, ante eso, nos pusimos en todos los escenarios y tomamos esa decisión. claro, claro, como también se podrían hacer las cosas. Claro, claro. Recuerdo que cuando hacía clase, cuando recién estaba en esto, tuve 5 años haciendo clase. A veces por tema de la escuela se va un profesor, no sé, de compra o se va con licencia y el curso de alguna forma hay que ir a reemplazar a ese maestro. Y con los niños chicos, en segundo, tercero, ya, ¿qué hago con los niños? ¿Qué hago? Entonces empezaba a contarles cuentos, así cuentos que yo había escuchado del abuelo Ujú. o en algún otro lado. Y atrapaba a los niños con los cuentos. Después les gustaba tanto, otro cuento, y el curso del lado le llegó la voz de que yo le había contado un cuento y me pedían cuento. Lo hacía, pero sin la herramienta que uno después fue aprendiendo. Claro. Entonces lo hacía, contaba el relato, pero igual a los niños les gustaba. Claro, después cuando con la compañía Calatos, con todo lo que tiene que ver con el arte escénico, ahí pasó otro fenómeno, y en mi experiencia también de vida, cuando estaba en Bolivia estudiando y viviendo allá, conocí a Humberto Castelblanco, el juglar cuentacuentos de Colombia. Un día pasando por un anfiteatro en la universidad, había un señor contando peo con una lucecita y hartos jóvenes escuchando, atrapado con los cuentos y me quedé ahí. Claro, y ahí vi una puesta en escena distinta, donde una sola persona podía tener atrapado un montón de audiencia, pero usando recursos bien distintos del teatro. Y claro, él usaba mucho el relato, la oralidad, mezclado con el arte, con el movimiento escénico, ¿no? Ujú. El uso de la corporalidad. Entonces de repente se subía a una silla y se ponía ahí con unas telas, de repente bajaba y se llegaba por allá y iba al público y interactuaba y rodaba por el suelo en alguna escena. Entonces cosas así que hacía como mucho más llamativo el contar un cuento. Y después al final me hice amigo de él y lo seguía ya, lo vi como 3 o 4 veces. Tenía una rutina contaba 4 cuentos en una sola actuación. Y siempre quedaba con uno con ganas de escuchar otro. Y como nos hicimos amigos, yo después me vine para acá, para Chile, a trabajar y lo invité a él por correo y llegó. Y vivió aquí en Imperial como 2 meses. Le buscamos un espacio ahí, una casita y vivió. Entonces hizo talleres de cuentacuentos. Y ahí también adquirí otras herramientas para contar cuentos. Cómo construir personajes, cómo caracterizar, cómo moverse en el escenario, cosas así. Cómo usar también elementos sonoros. Y ya tenía alguna base de eso cuando fui a la compañía Calatos y como músico y allá con el Carlos Cirano, la Maud Gitterman, la Javiera Delgado, Se complementó más. claro, la Claudia Guentemil, la ahí, La Caro la también. Caro La García, Caro García. sí, pues, Y después Nelson, con Nelson y también después con Retazos o con el Jaime claro, Llori. Jaime Llori, también nos vinculamos con la compañía de danza. Entonces, grandes maestros del teatro y grandes actrices, ahí fui aprendiendo otras cosas, porque a uno nunca deja de aprender.